Bueno, saluditos para todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas a todos los presentes por parte de su amigo Edison Valencia, servidor en este campo misional, en este campo de los estudios gnósticos, por parte del gnosticismo, por parte de esta extraordinaria doctrina que todos somos parte con ella y por algo estamos aquí. Así que vaya para esas fuerzas universales, para el Cristo, para la Divina Madre Kundalini, para la bendita Logia Blanca, para nuestro real ser interno que cada día nos mueve, nos motiva a seguir buscando, a seguir estudiando, seguir aprendiendo, seguir practicando, seguir buscando cada día poder canalizar esos impulsos que vienen por parte del ser para continuar adelante. Vaya para nosotros de verdad a los santos maestros que nos ayudan, al venerable maestro Samael Humeor, que gracias a él pues esta doctrina está presente y aquí estamos nosotros verdaderamente estudiando de nuevo, gracias al cielo, no como en la Edad Media que tocaba a las escondidas. Ustedes saben que en la época de la Edad Media el que prendiera un mecho por ahí debajo de una casa o por ahí escondidito y alguien lo viera prendiendo un mecho, ¿sí? Dos, tres personas reunidas, eso era el peligro para terminar quemados, torturados y pasar por situaciones muy complejas donde podrían perder la vida y perder todo lo que tenían. Y en este momento, pues no es así, gracias a Dios. Esta doctrina se puede estudiar en forma pública por todos estos medios y gracias a Dios ya no tenemos esa época, ese tiempo, esa época donde los estudiantes del gnosticismo de esa época, pues no podían hacerlo, ¿no? Como lo estamos haciendo ahora. Así que vaya para el maestro que reveló, ¿no? Nos entregó esa síntesis, ese quinto evangelio de una forma realmente amplia para que nosotros podamos estudiarla, practicarla y compartirla con la humanidad. De igual forma, para nuestro venerable maestro Lakshmi, un gran maestro también, que aprendimos demasiado y de verdad que ha dejado una gran huella. Y para muchos otros maestros que dieron sus grandes pasos, ¿no? Sus grandes enseñanzas para que hoy exista lo que tenemos, que es gracias a la bendita Logia Blanca, la Sagrada Gnosis. Así que todos ustedes, en esta tarde y noche para algunos de ustedes, les damos la bienvenida donde quiera que se encuentren y esperamos que esta conferencia llegue al corazón de ustedes, llegue a la conciencia de ustedes. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo para poder llegar, ¿sí? Con todo lo que queremos aportarles y que sus preguntas, sus inquietudes, pues realmente arrimen al tema para que de esa forma el tema quede bien grande, ¿no? Se enriquezca, se desarrolle con todos esos puntos que vamos a tratar de compartir con ustedes. Así que bienvenidos y bien, vamos a comenzar sin más preámbulos. Sepan ustedes que en el estudio de la gnosis es fundamental estudiar lo que se llama la anatomía oculta, ¿verdad? La anatomía oculta es parte con el estudio del esoterismo. La anatomía oculta es parte con el estudio del hermetismo, de la sabiduría hermética que viene pues desde Hermes, con los herméticos, con los estudiosos en el campo del esoterismo, en el campo de la magia, en el campo de la ciencia. Por justa razón, gnosis es ciencia, arte, filosofía y religión, misticismo, ¿verdad? Todo lo que compone ese campo de el estudio de la psique, el estudio del alma en cada uno de nosotros. Y cuando el venerable maestro Samael dice, es que queremos estudiantes gnósticos, misioneros gnósticos, que sean científicos. Y él dice, hay que estudiar el átomo, hay que estudiar las partículas, hay que conocernos a sí mismos. Y tiene razón sus palabras, porque resulta que existe una anatomía oculta y la anatomía oculta se entrelaza con el estudio de las partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder nosotros entender la anatomía en la actualidad y poder entender los pasos que tenemos que dar nosotros para el desarrollo de nuestra propia anatomía oculta, de nuestra propia fisiología oculta, de nuestra propia constitución interna,
pues tenemos que estudiar la ciencia gnóstica. Y la ciencia gnóstica nos entrelaza con el estudio de las partículas. El estudio de las partículas, que hoy la ciencia se refiere a ella como mundo cuántico, ¿sí? Como espacio cuántico, como entrelazamiento cuántico, como el mundo de las partículas atómicas, subatómicas, que conforman todo lo que hay, todo lo que existe y todo lo que seguirá existiendo es gracias a esas estructuras, a esos pequeños ladrillos que se denominan átomos. Que si ustedes analizan el estudio de la Kabbalah, se darán cuenta ustedes que desde arriba, desde los mundos aeónicos, desde el Ain 13 o el Aeón 13, desde ese lugar, vienen desdoblándose las diferentes fuerzas que conforman el Ain Sod, el Ain Soraúl, que vienen a conformar, pues de hecho, los desdoblamientos que se vienen a transformar en el famoso árbol de la vida o en el árbol de la Kabbalah, con sus 10 esferas, con sus 10 sefirotes, con sus 10 jerarquías, con sus 10 mundos. Y esos mundos, ustedes saben que no son más ni menos que mundos de luz o mundos de conciencia. Esos mundos de conciencia, a medida que van desdoblándose, podríamos entender, tratar de comprender nosotros, que si están hechos de luz, es de una luz muy especial. ¿Y saben por qué? Porque resulta que cuando analizamos los estudios científicos del átomo, el átomo, hasta donde lo pueden tratar de dibujar los científicos, que incluso en la actualidad ya han logrado ver tal cual es la energía atómica, porque eso es sino como una bola de energía que se mueve, ¿verdad? Los electrones están girando por todas partes alrededor de ese núcleo. ¿Sabían ustedes que ese átomo, en el interior de él, tiene pues de hecho unas partículas subatómicas, y esas partículas o estructuras de las cuales está hecho el átomo se conocen como neutrinos, como fotones de luz? Y si está compuesto de fotones de luz, de neutrinos, de partículas, ¿verdad? En ese campo subatómico, ¿qué quiere decir esto? Que quiero que ustedes analicen, los que han estudiado sobre las dimensiones a nivel de la gnosis. Ustedes saben que la sexta dimensión, dice el venerable maestro, es un mundo de electrones, es un mundo de luz. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si es un mundo electrónico, porque son los electrones, como decir, sueltos en el mundo de las causas, en el mundo de la sexta dimensión, por debajo o por encima o dentro de las estructuras de ese mismo átomo en la parte oculta, ¿verdad? Lo que todavía los científicos no han podido descifrar o que no han podido liberar como energía, porque solo han liberado la energía de los electrones, la energía atómica, significa que esas energías por encima de los electrones son sino más luz y más luz y mucha más luz en cada dimensión después de la sexta. O sea que hablando nosotros, por ejemplo, de lo que es el mundo de Geburat, el mundo de Chesed, el mundo de Binat, el mundo de el Cristo cósmico de Chomac, el mundo de Keter. O sea, el ingresar a esas regiones se tiene que ingresar cada vez es con unos niveles de conciencia muy elevados, muy incrementados, porque solo hasta el mundo del alma, que es el mundo de Tiferet, ya estamos hablando que es un mundo hecho de luz, hecho de electrones. Es tanto que en esa dimensión, dice el venerable maestro, es el mundo de las matemáticas, que un ser que vivía allá sabe cuántos átomos tiene una mesa, sabe cuántos átomos tiene una pared, sabes cuántos átomos tiene un pelo de tu cabeza, cuántos átomos tiene un plato de alimento que te vas a consumir en esa dimensión. El que vive en esa región sabe de cuántos átomos está compuesto. Ahora, si un ser con ese nivel de conciencia sabe cuántos átomos tiene un alimento, una cucharada de alimento que va a consumir, imagínense ustedes aquí en el plano físico, un científico para poder estudiar cuántos átomos contiene una cuchara de alimento, tiene que gastarse un montononón de tiempo de estudio, hacer una estadística para medio interpretar
cuántos átomos tiene un grano de arroz. Y en esa región, un ser que vive allá sabe cuántos átomos contiene. Ahora, si desde esa región están activos los electrones, si desde la región molecular, el mundo de la mente, las moléculas, los átomos, esas moléculas gigantescas están activas porque están relacionadas con el campo mental, con el plano mental, con el mundo de la mente. Imagínense ustedes cómo será esa magia, ¿no? Poder entenderlo a ese nivel. Luego venimos al mundo astral relacionado con los protones, relacionado directamente con ese campo elástico, con ese campo donde las partículas se hacen maleables, donde un ser humano puede atravesar un muro, una pared, puede estirar su cuerpo, puede jalarse el dedo y darse cuenta si realmente está en el mundo astral o está en el mundo físico. Y eso es gracias a que las partículas, de acuerdo a su funcionalismo de aceleración, ¿verdad? Se comportan de una forma tal que el ser humano puede convertir su cuerpo, transformar su cuerpo. En este caso, hablando del mundo astral, ustedes saben sobre los nahuas, ustedes saben sobre los hombres tigre, los hombres águila, por ejemplo, en México, que transformaban su cuerpo en animales y luego los pasaban a la cuarta dimensión. ¿Y qué quiere o qué significa esto? Que de acuerdo al funcionalismo de las partículas, un ser humano puede pasar desde el plano físico a las otras regiones, a las otras dimensiones. Y para poderlo lograr, pues necesita desarrollar el potencial, necesita tener las claves, necesita practicarlo para poderlo lograr. Ahora, si venimos hacia el mundo vital, es el mundo que se corresponde directamente con la parte de los átomos en cada uno de nosotros. El mundo vital o cuarta dimensión, la región del Edén, la región del mundo vital, la región de Yesod, es la región de los átomos, de la vida atómica que se transmite directamente sobre los cuerpos físicos, que se transmite la vida de la momia, ¿verdad? Se transmite a las células humanas. Entonces, abuelo de pájaro, sepan ustedes que esto que les estoy explicando más adelante lo tenemos que ampliar con mucho más tiempo, se tiene que estudiar de una forma más profunda. Solo estoy tratando de hacer un repaso para que podamos ingresar en el tema, para que podamos coger el hilo al tema. Miren ustedes cómo los átomos, desde la parte vital, influyen directamente sobre la célula humana. Y ahí es donde podemos entender cuando el maestro dice que Paracelso habla que las enfermedades pueden tener un origen en el mundo relacionado con el mercurio, ¿verdad? Con la región mercurial, con el mundo de la mente, o que puede estar relacionada las enfermedades con el mundo del azufre, ¿sí? Vinculado directamente con el mundo astral, y que esas patologías o esas enfermedades pueden llegar a manifestarse en el cuerpo físico, en las células físicas, pero primero existió en el mundo mental, en el mundo astral, alteró, afectó el cuerpo vital, los átomos del cuerpo vital, y luego la enfermedad se manifestó en la célula humana, luego en los tejidos humanos, luego en los órganos humanos, y posteriormente concluye afectando tal o cual sistema del mismo cuerpo humano. Y ahí viene, pues, de hecho, la enfermedad que una persona puede padecer. Ahora, por allá, en el 360, más o menos al 430, o sea, entre el 300 y 400 antes de Cristo, existió un señor llamado Demócrito, un filósofo, que habló sobre los átomos como minúsculas partículas que existían en todas partes, y desde allá comenzó, pues, de hecho, las inquietudes sobre el estudio de las partículas atómicas, ¿sí? De lo que hoy denominamos o conocemos como el átomo. Pero ¿qué ocurre? Por allá en los años más o menos 30 del siglo pasado, aparece un señor conocido como Niels Bohr, y él, de acuerdo a otros estudios de otros científicos, él pone, pues, de hecho, una teoría, ¿verdad? Saca a la luz pública una teoría donde él dice que el átomo es como un sistema solar, y ese pequeño sistema solar, los átomos cambian de lugar, ¿verdad?
tienen su propio movimiento, pero parecen un sistema solar en miniatura. También expresaba él que los electrones podían cambiar de lugar, ¿verdad? Cambiar del lugar de la frecuencia por donde se mueve. Él podría hacer los cambios, los saltos, pero no podría salir de la órbita. Fue un gran aporte para el estudio de la ciencia en relación a los átomos, porque de ahí para allá fue avanzando en relación a cómo es la partícula, cómo se comporta la partícula, cómo es más o menos la fisonomía, ¿verdad? Los principios de lo que es, pues de hecho en este caso, los átomos. Entonces, aquí les coloco yo más o menos, ¿sí? De cómo veía este señor Niels Bohr. Él veía que los átomos aproximadamente tenían este tipo de presentación. En el interior, en el núcleo, pues los protones y los neutrones, la parte positiva, la parte neutra del átomo, y en torno a él mismo, ¿verdad? Pues estaban los electrones girando, y cada uno en su funcionalismo, en su movimiento, ¿verdad? Sin salirse de su órbita. Cada átomo de ellos, pues, contiene, pues, de hecho, unos principios, está manejado por unas leyes y tiene un operador. Ahí es donde nosotros quedamos un poquitico pensando que la ciencia nos da a entender como que si esto tuviera una mecánica que se mueve solita, pero el venerable maestro Samael nos dice que detrás de esa mecánica, de quien mueve todas las partículas, quién está moviendo. Bueno, vamos a tener por favor en silencio los micrófonos. Bien, entonces continuamos acá. Nos dice el maestro que para que una máquina se pueda mover tiene que haber un maquinista. Entonces, en la parte interna de cada átomo, de toda esa inteligencia, tiene que existir un operador, tiene que existir un maquinista. Y ahí es donde el maestro nos habla de los achín, que eso ya es un tema relacionado a lo que él habla sobre la anatomía que manejan los maestros, que manejan los dioses. Sin embargo, ese átomo es un átomo que lo veían o aparentemente no lo presentaban como un sistema solar, que era después, de hecho, la representación de un sistema solar en miniatura en relación al sistema solar en el cual vivimos cada uno de nosotros. Ese sistema solar con su órbita, con sus electrones, girando alrededor de su núcleo, ellos conforman moléculas. Y esas múltiples moléculas, como la molécula de agua, la molécula de flúor, las moléculas del aire, las moléculas de la tierra, las moléculas que conforman todo lo que hay, todo lo que existe, moléculas de los alimentos, en su interior no tienen más sino átomos, ¿verdad? Cantidades de átomos. Por ejemplo, la molécula de flúor dicen que es la molécula más parecida a un sistema solar porque tiene aproximadamente 9 electrones girando en órbita alrededor del núcleo. Luego de esta molécula, que es la que se compone por átomos, venimos a tener nosotros una célula. Y aquí vuelve y juega algo interesante. Si en el interior de un átomo está la representación de un sistema solar, el núcleo es como decir el Sol, y los electrones que giran alrededor de ese núcleo es como representando los planetas, ¿verdad? Miren ustedes qué pasa con la célula. La célula humana es algo muy parecido también. Ella tiene un núcleo, tiene unos orgánulos, contiene una capa o contiene pues de hecho una banda protectora, ¿verdad? Lo que llamaríamos nosotros pues de hecho esa membrana o esa protección molecular que tiene la célula. Y esa capa protectora, esa banda protectora, no es más ni menos que aquel campo de energía que protege la estructura celular y le permite que ingrese alimento y que de él salga. O sea, salen los desechos e ingresan productos
que la célula necesita, ¿verdad? Esa banda molecular, esa, esa protección que tiene la célula para poderse ya permear, proteger y saber qué deja ingresar y qué debe salir de la misma. Cuando miramos la célula, ella tiene su núcleo y tiene una cantidad de orgánulos que vienen a comportarse en alrededor de ese núcleo como si fueran una cantidad también de pequeños planetas o figuras planetarias en torno de ese núcleo. Por justa razón, los sabios dicen que la célula es como un arquetipo. La célula es la representación de una anatomía humana. Por eso es que con tomar una célula se puede clonar a un individuo, ¿verdad? Se puede hacer un individuo muy parecido, porque resulta que aparte de que es la representación de un planeta en miniatura, la célula, como pasa con el átomo, en el núcleo de esa célula está lo que llamaríamos nosotros los cromosomas. En el interior de los cromosomas están los genes, y tanto los cromosomas como los genes vienen, pues de hecho, a comportar o a permitir entender el desarrollo, el funcionalismo de lo que llamamos el ADN. Y en el ADN se encuentra la información genética que todos y cada uno de nosotros traemos de nuestra vida pasada, y con esos valores, cómo se va a escribir, cómo se va a desarrollar la actual vida que tenemos. Y ese mecanismo llamado ADN es como decir la información que se conecta desde la célula para con la ley cósmica, ¿no? Con la ley universal que controla, que maneja todo, o sea, con la ley de Dios. Y si una persona, un ser humano, que debe nacer justamente con 46 cromosomas, XY, YX, o sea, estamos hablando de 23 cromosomas femeninos, 23 cromosomas masculinos, unirlos, ¿verdad? O se unen. Entonces, tanto el gameto masculino, que es el esperma, como el gameto femenino, que es el óvulo, al unirse en los dos, entonces venimos a conformar una estructura eh, de los cromosomas, ¿verdad? Una estructura a nivel de lo que es el desarrollo humano en una totalidad de 46 cromosomas. Y esa genética de 46 cromosomas es lo que viene a constituir lo que es el ser humano. ¿Qué es lo único que le hace falta al ser humano dentro de esa constitución o ese nuevo programa que se ha hecho? Le hacen falta dos informaciones universales, dos informaciones cósmicas, que sería la del Espíritu Santo, que sería la del Padre. Porque recuerden ustedes que la vida la representa el Cristo, y el hacedor de vida, el átomo o la energía que influye al ser humano, es el Espíritu Santo, hacedor de la vida. Y la característica del Padre. Entonces, esos dos son los que no le suman los científicos a la nueva vida, ¿verdad? A la nueva fusión que hubo de esa genética, de esos 23 cromosomas femeninos y de esos 23 masculinos, para un total de 46. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros estamos directamente influenciados por 48 leyes. Entonces, el ser humano influenciado por 48 leyes significa que para moverse en 48 leyes, toda su constitución, su parte cromosomática, todo lo que tiene que ver su ADN, todo lo que tiene que ver, pues de hecho, con el origen genético, tiene que estar influenciado por 48 leyes. Y esas 48 leyes se suman esas dos fuerzas o esas dos energías, esos dos átomos, por decirlos así, del Padre, del Espíritu Santo, para que se conforme en total 48 principios o leyes en cada uno de nosotros, para poder vivir en este mundo en el cual nos encontramos, que es un mundo de 48 leyes. Bien, ahora, ¿qué ocurre acá? Estábamos que la célula es la representación de ese sistema solar en miniatura también, ¿verdad? Tiene una capa protectora, tiene pues de hecho un núcleo. El núcleo contiene la información genética, y esa información genética es la que nosotros traemos. ¿Qué pasaría donde una persona tenga un cromosoma de más? Ustedes saben que puede haber un cambio, ¿verdad? En la morfología, en las estructuras psicológicas, cerebrales, mentales de una persona, donde tenga, pues de hecho, un cromosoma de más. O sea, todos venimos perfectos, y si hay una modificación
de un cromosoma, de unos genes en las estructuras del ADN de la persona, ¿sí? Pues aquí el ser humano va a tener unos cambios que puede ser una enfermedad de las cuales conocemos como síndromes. Pero bien, no nos vamos a meter hacia allá, sino continuemos. Un sistema solar en miniatura del átomo, compuesto de electrones, protones y neutrones. Forman un sistema chico, ¿verdad? Luego viene y se forma un sistema mucho más grande, que es la célula. Un arquetipo representando todo lo que es el humano, ¿verdad? El humano como tal. Nosotros somos, pues, realmente representados por ese arquetipo que se llama una célula. Esa pequeña célula va a formar tejidos y los tejidos van a formar órganos y los órganos van a formar sistemas. Ahora, para poder adentrarnos hacia la anatomía oculta tenemos que analizar esto. ¿Sabían ustedes que cada uno de nuestros órganos tienen un holograma? Y los hologramas que conforman nuestros órganos, nuestras vísceras, vienen a ser parte de todo un holograma gigantesco que es el holograma humano. En otras palabras, cada parte de nuestros átomos, cada parte de nuestras células, el núcleo de nuestras células, el ADN de nuestras células, proyectan, que eso ya está reconocido a nivel mundial, proyectan una especie de holograma, una especie de luz que conformaría el holograma que es, por decir en este caso, la célula. ¿Cuántas células hay en el hígado? ¿Cuántos hepatitos hay, verdad, en la célula? ¿Cuántas células va a contener el hígado? ¿Cuántas células contiene el riñón? ¿Cuántas células contiene el intestino, el páncreas, el estómago? Y todas estas células, en el órgano donde están representándose, ellas proyectan una luz y esa luz formaría un holograma. Y cada órgano formando un holograma constituyen el holograma gigantesco del cuerpo humano. Y por esa razón es que los científicos hoy en día pueden proyectar un holograma del cuerpo humano para estudiar el órgano. Pueden trabajar desde un lugar determinado del mundo y tratar a un paciente a distancia con sus aparatos, pero él está moviendo los aparatos aquí y el paciente que está siendo operado está en cualquier otro lugar del mundo y él simplemente está trabajando, moviendo desde este punto y allá está generando el efecto en la maquinaria que está operando al paciente. Y todo esto es posible porque cada día la medicina y la ciencia está avanzando. Y si esto sucede, significa que cada día se pone más, ¿verdad?, a nuestras manos la tecnología, el estudio cuántico, el estudio de las partículas, el estudio de los hologramas, el estudio de todo lo que el ser humano constituye como energía. Y por eso, cuando vemos la célula, los tejidos, los órganos, cuando analizamos nosotros la constitución humana, pues podemos darnos cuenta que realmente somos un universo, somos una creación extraordinaria, somos lo mejor, tal vez dentro de las creaciones que hizo Dios para dar forma a una creación en 3 dimensiones, es el ser humano. ¿Por qué el ser humano? Porque el ser humano tiene diversos sistemas con los cuales se desenvuelve dentro de la anatomía y todos esos sistemas son parte de lo que sería la manifestación, ¿verdad? De lo que sería una constitución que no se ve, pero que existe. Ahora, miren ustedes nuestras células, nuestros órganos, nuestros sistemas. Cada sistema ejerce un trabajo diferente. El óseo, el circulatorio, el nervioso, el endocrino, ¿verdad? El excretor, todo lo que tiene que ver, pues, de hecho, con cada uno de esos sistemas, como el sistema inmunológico, los ganglios, todo lo que tiene que ver con el sistema reproductivo. Cada sistema trabaja de acuerdo a su función en el cuerpo humano. Cada uno de ellos ejerce su trabajo y ese trabajo se ejerce gracias a que hay unos átomos que están trabajando para que eso se suceda. Y ahí es donde tenemos que entender ahora el maestro cuando él nos dice, en cada órgano, en cada tejido
y en cada estructura del cuerpo, como órganos, como vísceras, ¿verdad? Que conforman al ser humano en todo su funcionalismo de anatomía, existen unos átomos que trabajan para que eso se pueda realizar. Y esos átomos se conectan con las moléculas y las moléculas se conectan directamente hacia las células y todas las células se entrelazan, todas trabajan en común acuerdo para que ese órgano pueda funcionar. Y aún más allá, si esas células trabajan en común acuerdo para que el órgano pueda funcionar, significa que siguen habiendo unos movimientos que nosotros desconocemos desde el mundo cuántico para que todo un sistema pueda elaborar y pueda mantener en perfecto equilibrio toda la estructura anatómica de cualquiera de nosotros. Entonces, miren ustedes cómo el venerable maestro nos dice que cada ser humano en ese campo cuántico, en ese mundo de partículas, tenemos nosotros átomos que se llaman átomos obreros. Si lo han escuchado ustedes, ¿verdad? Los famosos átomos obreros, y por aquí como que comenzó como que a brincar eso por aquí raro. Bien, entonces existen los átomos obreros. Esos átomos obreros son los que trabajan desde lo interno de cada órgano para que las células y las moléculas puedan funcionar correctamente. Luego, esos átomos obreros son manejados o son controlados por átomos ingenieros, que son los que dan el visto bueno a cada funcionalismo, y esos átomos ingenieros están directamente siendo vistos por los átomos aspirantes al corazón, y los átomos aspirantes al corazón trabajan de acuerdo a el mandato, por decir de esa forma, de acuerdo a los funcionalismos o leyes que ejerce el átomo nous en todas las estructuras energéticas de nosotros. Y el átomo nous trabaja de acuerdo a los principios y órdenes que da el átomo arquitecto para que este cuerpo y toda su constitución pueda trabajar libremente, pueda trabajar equilibradamente, energéticamente. Me explico. Si el maestro nos habla desde el punto, desde la forma atómica y nos dice que también hay átomos indolentes, átomos que enferman el cuerpo, esto ya está más que demostrado. Si ustedes van y miran, por ejemplo, en relación a los radicales libres, ¿por qué se forman radicales libres? Pues porque en el mundo cuántico los átomos se quitan electrones unos a otros. Entonces, un átomo que tenía 10 protones, 10 electrones y pierde 2 electrones, entonces queda con mayor carga positiva, o sea, queda con más protones. Un átomo que tenía 5 electrones con 5 protones y si le quitan 2 electrones, entonces queda con 3 electrones y 5 protones, o sea que queda con una carga positiva. Y al quedar con carga positiva los átomos, entonces ellos van a generar lo que llamaríamos nosotros radicales libres, que son una especie de sustancias, de toxinas, que desde las partículas se empiezan a generar a través de las moléculas a la célula, y la célula empieza a generar un campo de acidificación en toda su estructura. ¿Por qué? Pues porque no tiene iones en perfecto equilibrio, no tienen una capacidad igual de cargas en positivo y negativo, o sea, en electrones y protones. Y cuando esto sucede, entonces cuando el cuerpo empieza a producir mayor carga iónica positiva, entonces se va a ver reflejado en las células. Y si ponemos de ejemplo el hígado recargado de iones electropositivos o de átomos indolentes, como le dice el maestro, esto viene a producir lo que llamaríamos nosotros un proceso de acidificación del órgano. El órgano se inflama, el órgano se irrita, el órgano puede producir en él mismo un tumor, puede producirse en él una cirrosis, puede producirse en él un problema severo, ¿no? Muy fuerte, que lo va a enfermar y lo va a dañar. Y ahí es donde vemos posteriormente físicamente que el órgano como el hígado está inflamado, está irritado, tiene una hepatitis, qué tipo de hepatitis tiene, A, B, C, D, la que sea, pero el órgano está afectado, está enfermo.
¿Y es por qué? Porque hay mucha sobrecarga de iones positivos, átomos indolentes que están enfermando el órgano. ¿Cuánto hace que se hablaba así, con ese lenguaje? Y hoy ya la ciencia dice que el problema viene desde los iones, ¿verdad? El campo de iones electrónico. Ahora, si esto sucede, que el órgano enferme porque hay más átomos o iones positivos, significa que el ser humano tiene que generar mayor carga negativa. O sea, tiene que producir más electrones en su cuerpo, tiene que estar más alcalino. Y eso ya está más demostrado por todas partes. El ser humano debe mantener más alcalino, o sea, con más electrones. Si el ser humano se carga más de protones, va a estar más apto para enfermarse, para desarrollar enfermedades autoinmunes, autodegenerativas, inflamativas, crónicas, ¿verdad? Que es lo que hoy vemos en la actualidad, como el cáncer, como los tumores, como problemas terribles de salud que se ven a diario por las noticias y que los hospitales están llenos. Y es porque el ser humano se ha cargado más de los átomos indolentes o átomos positivos en su cuerpo y perdemos alcalinidad, o sea, perdemos electrones. ¿Qué es perder electrones? Perder luz. El que pierde luz, pierde electrones, y si pierdes electrones, te vas apagando, te vas oscureciendo y físicamente te vas enfermando. Así que desde las regiones cuánticas, desde esas regiones, mis queridos compañeros, ya vienen trabajando los átomos, generando su funcionalismo, y cada uno de esos átomos, que por aquí volvió a dar esto un poquito, mira, cada uno de esos átomos ejercen su trabajo, ¿sí? Como partículas, están ejerciendo su trabajo, cada célula ejerce su trabajo, cada órgano ejerce su trabajo y cada sistema desempeña lo que tiene que hacer. Ahora, como nosotros necesitamos entender esto a otro nivel, quiero que analicen lo siguiente. El ser humano o Malkuth es la estructura como más incipiente, es como lo más lejano, ¿verdad? Del absoluto. Pero es la base fundamental para poder regresar al absoluto. Y para poder regresar, ahora vamos a entender lo siguiente. Tenemos que prestarle un poquito de atención a esto. Cuando miramos las cartas del tarot, la número 24, y miramos la carta del tarot número 6, quiero que miren ustedes. Dice el axioma trascendente, ¿sí? Teje, teje tras teje mi telar, telas para mi honra y telas para honrar. Eso dice la carta número 24. Y la carta número 6 dice lo siguiente: trabajo me da, Señor, mas con ellos fortaleza. La carta número 24 es el telar. Y ahí encontramos nosotros a una diosa, a una divina madre, tejiendo, ¿sí? Acomodando hilos y dando formación a una estructura que está representada con el universo, que está representada directamente con todo lo que llamaríamos la Vía Láctea, con lo que llamaríamos el universo, el cosmos, el espacio universal. Esa representación está ahí en la malla y ella simplemente está acomodando las fibras, los hilos, colocando bien cada una de esas partecitas para que quede bien organizadita en esa creación. Y esa creación que ella está desarrollando ahí es una creación que depende justamente de nosotros, ¿verdad? Depende exclusivamente de nosotros. Porque resulta que si ustedes miran esa carta, en esa carta aparece ella, ¿sí? Con ese telar, y cada hilo tiene que estar muy preciso. Si ese telar representa lo macro, lo cósmico, lo universal, ¿verdad? Todo lo que es la Vía Láctea, todo lo que es nuestra galaxia, desde el punto de vista físico, tridimensional, pues sepan ustedes que el ser humano, nosotros, somos esa representación. Nosotros somos como ese polvo de estrellas, ¿verdad? Que vino a tomar forma humana, a tomar forma física, porque así Dios lo quiso, porque así la ley lo permitió. Nosotros somos, cada uno de los presentes, somos un pequeño hilo
¿sí? De ese cosmos universal, de esa gran creación que se está formando. Y me explico. Si tomáramos una partecita de ese universo gigantesco, ¿verdad? Lleno de estrellas, de mundos, de sistemas. Si tomamos una partecita de ella y la analizamos, la estudiamos, podríamos entender de qué está hecho todo el universo, con solo tomar una parte. Eso pasa con el ser humano. El ser humano es algo pequeño, ¿verdad? Es una partícula diminuta en toda la creación. Pero a su vez, aún siendo muy pequeña, como pasa con los átomos en el interior de nosotros que son tan pequeños que ni sabemos que puedan estar ahí en algún lugar, que existan, pero son parte con nosotros, viven en nosotros, son parte de nuestras estructuras, de nuestros ladrillos. Entonces, ellos tienen una realidad. Así mismo pasa con nosotros. En el universo total, nosotros somos como un átomo, una partícula que yo creo que los que viven en otro lugar ni saben que nosotros existimos, ni saben que nosotros estamos aquí estudiando, ni saben que nosotros tenemos una realidad en 3 dimensiones. Sin embargo, aquí estamos. Entonces, tanto lo cósmico tiene un reflejo en el microcosmos y el microcosmos tiene un reflejo que son los átomos. Y ese reflejo está en las células. Y ese reflejo está en toda la constitución anatómica de nosotros. Y esa constitución anatómica tiene una constitución ultraanatómica, ultrafisiológica. Y esa constitución, miren ustedes lo interesante. Volvamos al telar de Dios, carta número 24 del tarot. Ahí están los hilos de la creación. Ella está tejiendo el telar universal, ¿verdad? Y para poder tejer el telar universal, nosotros tenemos que ser el número 6. O sea, la carta se tiene que doblar en el número 6, que es el alma. El alma es Tiferet, pero en la carta es el enamorado. Y si ustedes miran la carta número 24, es una mujer cuadrando los hilos, tejiendo ese gran telar, y ella tiene como un seno por fuera, porque es una madre, porque representa la belleza, la ternura, porque representa esa capacidad de crear, ¿sí? Esa fertilidad. Y ese 24 se desdobla y lo vemos en el número 6, y el número 6 es el que está enamorado, es aquel que puede estar controlado, dominado por las pasiones, los deseos, por el sexo, por todo lo que tiene que ver con el placer, o por lo contrario, él puede coger todo ese mecanismo, todas esas herramientas, toda esa energía y ponerlas a su favor para empezar a hacer la creación que le corresponde en el telar de Dios, que es en el número 24. Ahora, de nosotros depende, queridos compañeros, de nosotros depende si vamos a empezar a ser parte con la creación o simplemente vamos a seguir la vida siendo esclavos en el número 6, en la carta número del enamorado, ¿verdad? En la carta que corresponde, pues de hecho, bueno, tenemos una situación por aquí, me disculpan ustedes, pero no hemos podido trabajar bien con esta situación que está pasando. No sé qué pasa, qué es lo que sucede ahí. Pero bien, volvemos de nuevo. Si nosotros queremos tener una existencia real y para poder iniciar el tema del desarrollo profundo de lo que es ya es la anatomía oculta, porque apenas estamos llegando hasta la célula, los órganos, y tratando de analizar sobre cómo el maestro nos permite entender de los átomos, ¿verdad? Constructores, obreros, indolentes, ingenieros, aspirantes, átomos del corazón, porque es la estructura solar del cuerpo humano. Nosotros también somos un sistema solar en miniatura, y el centro de este sistema solar es el corazón, es la representación del sol. Y al parecer todos los átomos y todas las células de nuestro cuerpo quisieran algún día nacer y ubicarse exclusivamente en un órgano que se llama el corazón. Y en ese órgano poder trabajar como obrero, como ingeniero y como aspirante a ese átomo nous que está ahí en el ventrículo izquierdo del corazón. Todos
y cada uno de los átomos del cuerpo, las células del cuerpo, anhelan y quisieran estar allá en ese órgano maravilloso llamado el corazón, porque es la representación del Sol en nuestro sistema solar, ¿verdad? Ya que los planetas están en nuestro propio cuerpo y se relacionan con cada uno de nuestros órganos particular. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Si ese fenómeno está ahí, activo, y cada uno de nosotros lo podemos comprender, ahora lo que falta es ingresar a ser parte con el telar de Dios. Y para poder ingresar a ser parte con el telar de Dios, se necesita trabajar con el misterio 6. Y quien trabaja en el misterio 6 trabaja creando en el misterio 24. El misterio 24 es la Divina Madre Kundalini tejiendo el ropaje, lo que se llama el puchicón, ¿verdad? Lo que se llama el tosoma eliacón, que es las ropas, que son las vestiduras, que son la forma de cómo se tiene que vestir el iniciado para poder ingresar dentro de esas dimensiones y poder conocer qué es lo que existe en cada una de esas dimensiones o aeones o regiones del mundo cósmico universal, ¿verdad? Y para poderlo lograr, ¿qué nos toca vencer a nosotros aquí en la Tierra? Pues todos nuestros placeres, nuestros deseos, nuestras fornicaciones, nuestros abusos, todo lo que tiene que ver con lo que le gusta el ego, cómo nos esclaviza el ego, a eso le toca trabajar, ¿sí? Con eso tiene que trabajar el iniciado en el misterio 6 para que en el misterio 24 la Divina Madre Kundalini pueda empezar a dar forma a las ropas, a las vestiduras, y pueda ir colocando ese hilo en ese gran telar. Cada hilo del telar es como la representación de un maestro, de un hierofante, de un iniciado, que ingresa a ser parte con ese telar universal. Y el que logra ser parte con ese telar universal es porque ella colocó una hebrita en ese gran telar. Y en ese gran telar, pues de hecho que están todos los dioses pleromáticos, ¿verdad? Ahí se encuentran ángeles, arcángeles, potestades, tronos, serafines, querubines, malachines, ¿verdad? Jerarquías y jerarquías son parte de esa estructura llamada el telar de Dios. Y en ese telar de Dios, el ser de nosotros, la Divina Madre Kundalini, quiere que nosotros aparezcamos como una hebra, como un pequeño hilo, siendo parte de esa estructura. Pero para poder ser parte de esa estructura, entonces tenemos que empezar nosotros a hacer conciencia que necesitamos ingresar dentro de la creación real, ¿verdad? Poder pertenecer a ese conjunto, a ese grupo del colegio de iniciados, poder nosotros formar esa estructura a través del trabajo de la castidad, de la muerte psicológica y ganar los valores con la muerte, con el sacrificio por la humanidad. Y si así lo hacemos por el resto de nuestra vida, entonces nos ganaremos derechos para que ella vaya haciendo la estructura del telar de Dios y pueda colocar esa hebra, ese hilo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a tener una existencia real. De lo contrario, nosotros no podemos tener existencia real en ese telar de Dios si no trabajamos con el misterio 6, que es el misterio del alma. Si no trabajamos con el misterio 24, no vamos a poder trabajar con el misterio 6. Y si no trabajas con el misterio 6, no podrás trabajar con el misterio 24. Y si no se sucede ese fenómeno, entonces no tendremos existencia real, no tendremos creaciones y no podremos conocer esto sobre la anatomía oculta. ¿Por qué no podremos conocer sobre la anatomía oculta? Pues porque la anatomía oculta se tiene que fabricar y ella se hace con una base, con unos principios que es el cuerpo humano, que es el cuerpo físico. Entonces, de aquí para allá, ya vamos a ingresar en un estudio donde tenemos que estudiar las glándulas, tenemos que estudiar sobre los chakras, tenemos que estudiar sobre los nadis, tenemos que estudiar sobre todos estos principios energéticos, tenemos que estudiar sobre la energía transmutada, tenemos que estudiar sobre el Kundalini y tenemos que estudiar sobre el despertar de la conciencia, tenemos que estudiar sobre la psique y sobre todas esas estructuras que se van formando, que no se compran en un curso, que no se consiguen porque te las vendieron por internet, que no te la dan porque te dicen, es que si pagas tanto dinero,
no te preocupes que ya la vas a tener. En esto no se puede ganar porque alguien le dice que tú eres buena gente, que eres un gran señor, una gran señora, y ya con eso tranquila, que vas a adquirir la iniciación, vas a adquirir el desarrollo de la estructura interna. No, aquí no se trata de buena gente o mala gente, no se trata si compras o no compras, ¿verdad? Esto se hace si la persona trabaja, si la persona desarrolla, ¿verdad? Este trabajo es la persona que lo puede alcanzar, es la persona que lo puede desarrollar. Así que la iniciación y todo esto sobre anatomía oculta ni se compra ni se vende. Hay una pequeña estructura que es como una especie de ruinas, que es lo que tenemos hasta el momento. Es como la base. Pero para poder levantar esas estructuras a un nivel superior y darle brillo y pulirla y ponerlas bien hermosas, llenarlas de luz, se tiene que hacer a través del trabajo que nosotros necesitamos realizar. No se puede recibir porque otro me dijo, venga, le pongo la mano y ya, venga, le desperté y ya usted la tiene, porque no es así. ¿Verdad? No se puede ganar esto simplemente con buena voluntad o simplemente porque lo compré en un curso o porque estuve en un retiro una semana y ya el maestro ya me dijo que ya tengo despierto el Kundalini, que ya tengo ciertos cuerpos, que ya puedo pasar a tal o cual dimensión, porque realmente eso no es así. Se tiene que ganar es con hechos y los hechos los tenemos que desarrollar nosotros. Así que ya para darles a ustedes palabra para que ustedes den sus aportes, les resumo, ¿sí? Lo que hemos tratado de explicarles a ustedes, y es que desde los átomos a las moléculas, a las células, todo es una conformación de un universo en miniatura. Cada célula es un universo en miniatura y cada sistema de nosotros va a conformar una anatomía, un vestido en el cual pues cada uno de nosotros estamos en este momento. Y de este vestido dependen todas las estructuras o ladrillos atómicos que mantienen en un perfecto equilibrio cada órgano y cada tejido y cada parte de nuestro cuerpo, cada sistema, ¿no? Y cada uno de esos sistemas tienen átomos que pueden llegar a enfermar el cuerpo humano o tiene átomos que van a llenarlo de vida, de salud, de bienestar, ¿verdad? De mucho brillo, de mucha lucidez. Y cada órgano tiene sus trabajadores, como pasa con las células. Son ladrillos del órgano, igual pasa con los átomos. Cada átomo trabaja para que todo se mueva en un perfecto equilibrio. Todo depende de nosotros para que eso se suceda. Y toda esa inteligencia trabaja de acuerdo al átomo nous. Y el átomo nous trabaja de acuerdo al átomo arquitecto. Y de acuerdo a todos esos funcionalismos y leyes universales, principios que hay en cada uno de nosotros a nivel atómico, pues depende el desarrollo, gracias, depende el desarrollo del trabajo que hay que hacer en el misterio 24 y en el misterio 6. De ese trabajo ya empieza el desarrollo de una estructura que es la estructura de la anatomía oculta, ¿verdad? Y en esa anatomía oculta, pues, están los cuerpos, 7 cuerpos, centros, chakras, vórtices, átomos de luz, cuerdas de luz, nadis, ¿verdad? Puntos de luz, pasos para ingresar a otras dimensiones, pasos que debemos dar para ingresar a ser parte de un colegio de iniciados que pertenece a la Logia Blanca, ser asistidos por los maestros, ayudados, y ir formando el avance y el crecimiento, el desarrollo de ese progreso interno a través del estudio de cada cañón, de cada vértebra, de cada pirámide de nuestra columna espinal, no solo de la columna física, sino de las diferentes columnas que conforman cada uno de nuestros 7 cuerpos. Y así sucesivamente, pues ir logrando la iluminación, el despertar, las iniciaciones, etcétera, etcétera. Entonces, hasta este punto, quiero saber la opinión de ustedes, porque si nos ponemos de acuerdo y cuando veamos la otra conferencia,
pues ya tenemos que ingresar a ese otro nivel de estudio, ¿verdad? Pero hasta este punto, ¿qué pregunta, qué inquietud tienen cada uno de ustedes?